Bienvenidos a Leyendas de la Bruja. Esta noche escucharás una historia, una leyenda que te erizará la piel. Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta que bañaba su piel en muerte. Dicen que hay mujeres tan bellas que son capaces de destruir, pero hay otras que destruyen para ser bellas. En los pasillos gélidos del castillo de Čachtice, en lo alto de las montañas de Eslovaquia, aún se respiran lamentos, ecos de gritos, cadenas arrastradas y una oscuridad que lleva siglos sin disiparse. Ahí vivió Elizabeth Bathory, una condesa noble, poderosa y, según la leyenda, una de las asesinas más despiadadas de toda la historia. Pero lo que rodea su nombre va más allá del horror. Algunos aseguran que su historia sirvió de inspiración para crear al mismísimo Drácula, y que lo suyo no fue solo sed de poder, sino sed de sangre. Elizabeth nació en 1560, en una de las familias más ricas y poderosas de Hungría. Desde pequeña fue educada en política, etiqueta y alquimia, pero también creció rodeada de violencia, tortura y prácticas oscuras que eran comunes en los círculos de la nobleza. Se dice que presenció ejecuciones desde los 6 años, que sufría de epilepsia y que su familia, como tratamiento, le daba sangre humana para beber. A los 15 años se casó con el conde Ferenc Nadasdy, un guerrero temido conocido como el Caballero Negro de Hungría. Juntos vivieron en el castillo de Čachtice, una fortaleza aislada en las montañas. Fue allí donde comenzó el verdadero infierno. Después de quedar viuda, Elizabeth se volvió aún más poderosa. Dirigía sus tierras, ejercía justicia, tenía criados, soldados, y nadie se atrevía a contradecirla. Pero fue entonces cuando surgieron los rumores, jóvenes campesinas que eran contratadas para servir en el castillo, y jamás volvían. Al principio se creyó que huían, luego que habían muerto por enfermedad. Pero lo que la leyenda dice es mucho más oscuro. Supuestamente, un día una sirvienta le tiró sin querer un peine. La condesa la abofeteó y unas gotas de sangre cayeron en su piel. Al limpiarse, Elizabeth creyó que esa parte de su rostro se veía más joven. Desde entonces, se dice que torturaba y asesinaba doncellas para bañarse en su sangre, convencida de que eso la haría conservar su juventud y belleza eternas. Las torturas eran brutales: agujas bajo las uñas, mordidas, cortes, quemaduras con hierros calientes. Muchas veces, las chicas eran desangradas vivas. Se hablaba de más de 600 víctimas. La historia de Bathory comenzó a mezclarse con rituales, satanismo y vampirismo. Algunos aseguraban que no solo se bañaba en sangre, sino que la bebía en cálices de plata. Otros decían que realizaba invocaciones en lenguas muertas mientras cortaba a sus víctimas en altares de piedra. Su obsesión por la sangre, su castillo gótico, su origen húngaro y la atmósfera de terror que la rodeaba hicieron que muchos creyeran que su figura inspiró a Bram Stoker al crear a Drácula. Mientras Vlad Tepes representaba el poder militar brutal, Elizabeth Bathory representaba el lado sensual, oscuro y ritual del vampiro. Fue en 1610 cuando todo colapsó. Algunas familias nobles, cuyos hijas desaparecían tras trabajar para la condesa, comenzaron a presionar. El rey envió una investigación. Lo que encontraron fue indescriptible. Cuerpos enterrados en los jardines, otros dentro de las paredes, habitaciones de tortura y diarios donde la propia Elizabeth habría anotado los nombres de más de 600 víctimas. Pero por ser noble, nunca fue ejecutada. En cambio, fue encerrada viva en su propia habitación del castillo. Sellaron la puerta con ladrillos, dejando solo una rendija para pasarle comida. Pasó 4 años así, hasta que un día simplemente no respondió. Cuando derribaron la pared, la encontraron muerta, con los ojos abiertos y con una sonrisa helada. Hay quienes dicen que la historia fue exagerada por enemigos políticos, que solo se trataba de una mujer poderosa que incomodaba a los hombres. Pero también están los que aseguran que la maldad sí fue real, que sus rituales dejaron una huella tan profunda
que su alma aún habita las ruinas de Chachtice. Algunos viajeros afirman que por las noches se escuchan gritos desde las paredes, y otros aseguran haber visto una figura femenina caminando entre las piedras, con la piel empapada de algo rojo. Bienvenidos a Leyendas de la Bruja. Aquí las historias no se cuentan, se invocan. Si te gustó el video, regálanos tu like, suscríbete y síguenos para más contenido escalofriante.